Ya. Ok, vamos a ver. Ya. Uy, ya llegó mi hijo. Uy, señor, ya me escondí. Miren, hoy día vamos a ver lo que son desórdenes reproductivos femeninos. Más bien antes de comenzar, les quería pedir disculpas por el día lunes. Me confundí, yo pensé que era para el otro lunes, o sea, para el 31, para el Día de las Brujas, ¿ya? Porque estaba atenta con mi hermano que se había operado. Entonces estaba esperando que salga de sala y ahí se me pasó. A ver, ¿me escuchan bien, no? Sí, doctora, se lo Ya, ya. escucha. Sí, es que es medio raro porque uno, como no hay interacción, no sé si me están escuchando. ¿Ven la pantalla? Sí, doctora, se puede Ya. ver. Entonces, mire, vamos a ver desórdenes reproductivos femeninos y vamos a ir por partes, ¿ya? Primero vamos a ver lo que es hiperandrogenismo. Y en lo que es hiperandrogenismo vamos a ver la definición, los signos, y entre los signos vamos a ver lo que es el acné, el hirsutismo, la disfunción ovulatoria, la alopecia androgénica y la virilización. Después de ver esta primera parte de hiperandrogenismo, vamos a pasar a lo que es síndrome de ovario poliquístico. Luego vamos a ver un poquito de climaterio, un poquito de infertilidad, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con esta primera parte que es lo que es hiperandrogenismo, ¿ya? Entonces, hiperandrogenismo, a ver, vamos a ir primero por la parte de definición. Entonces, el hiperandrogenismo es un término que usamos para definir los signos más comunes en mujeres con hiperandrogenemia. Hiperandrogenemia obviamente es la elevación de andrógenos en sangre. Y lo que podemos encontrar es hirsutismo, acné o alopecia. El hiperandrogenismo también se describe como una acción biológica aumentada de los andrógenos. Tú puedes tener los andrógenos en sangre normales, pero la acción biológica aumentada, y eso se traduce en el hirsutismo, en el acné, la alopecia y otras manifestaciones. El estado hiperandrogénico va a derivar en otras condiciones patológicas y que afectan a varios órganos y tejidos. Y las manifestaciones clínicas son detectadas de acuerdo a la especialidad. Entonces, nosotros tenemos que hay varios mecanismos de hiperandrogenismo, ¿no? Aumento de la producción endógena de andrógenos, por ejemplo, en la suprarrenal. En el caso de las mujeres, los andrógenos provienen principalmente de la suprarrenal. Pero como vieron en la clase pasada que les enseñé la formación a partir del cortisol, la formación de distintas hormonas, entonces puede haber una alteración en la formación de las hormonas y predominar la formación de hormonas masculinas, porque ustedes recuerdan que para que se formen estrógenos, tiene que haber primero formación de andrógenos y esos andrógenos a nivel del ovario se vuelven estrógenos. Ahora, podemos tener también aumento de la biodisponibilidad del andrógeno por reducción de la sex hormone binding globulin. Toda hormona que está unida a proteínas no tiene actividad biológica. Entonces, si disminuye esta sex hormone binding globulin, esta proteína que se une a los esteroides sexuales, entonces la fracción libre va a estar aumentada y la fracción libre es la que da los síntomas. También podemos tener un bloqueo de su transformación en estrógenos, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, que los andrógenos se vuelven estrógenos. Puede ser por carencia de la aromatasa P450. Puede haber también aumento en la sensibilidad periférica a los andrógenos y también la administración exógena de andrógenos en algunos productos, en ampollas, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, chicas que quieren tener más masa muscular, a veces se inyectan andrógenos, o algunos suplementos que venden en los gimnasios también tienen ahí metidos sus andrógenos, ¿ya? Entonces, eso por un lado. También, pues, pacientes trans varón, obviamente les induce un hiperandrogenismo cuando está su testosterona. Ahora, en dermatología, ¿qué vamos a encontrar como signo de hiperandrogenismo? El acné, el hirsutismo y la alopecia. La alopecia de distribución androgénica, esa es otra historia. En ginecología, ¿qué vamos a tener? Amenorrea, oligomenorrea, menorragia, metrorragia, problemas de ovulación, infertilidad, dolor pélvico, quistes ováricos. El médico internista va a encontrar problemas de resistencia a la insulina que se asocian a lo que es
cuadros de ovario poliquístico. Y obviamente la resistencia a la insulina se asocia a presión alta y a dislipidemia. Entonces, en el hiperandrogenismo, bueno, vamos a ver, dependiendo de la época de la vida en la que se presenta, ¿no? Pues se ven las manifestaciones, ¿no? En el feto femenino, ¿no? La virilización de genitales externos, en el caso de fetos masculinos, pues también virilización, en la edad prepuberal, la aceleración del crecimiento, eso es, ¿no? Hipertrofia muscular. Esto no es muy frecuente, o sea, encontrar hiperandrogenismo en niños no es tan frecuente, ¿ya? Pero en la edad puberal y pospuberal sí podemos encontrar más porque lo vemos más en consultorio externo y está asociado a síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ya vamos a encontrar el hirsutismo, problemas en la regla, atrofia de mamas, cuando es muy severo, o sea, cuando es un hiperandrogenismo severo, por ejemplo, un tumor productor de andrógenos, ya es lo que entra dentro de las rarezas de la medicina, podemos encontrar atrofia de mamas, infertilidad lógicamente y aumento de la libido porque la testosterona es la hormona que aumenta el deseo sexual. Ahora, viendo el acné es algo muy común en adolescentes, varía con la etnia y la edad, y no hay relación entre los varones de testosterona libre y la severidad del acné. Ahora, hemos visto la primera parte del hiperandrogenismo, ya hemos visto un poquito de lo que es acné. Bueno, eso se ve más en dermato, pero en general el acné, usualmente la historia que yo tengo, que los pacientes llegan a endocrino, es porque el dermatólogo o la dermatóloga los vio, les encontró el acné y le dijo, mejor ve a endocrino para que te descarten un problema hormonal. Igual en ginecología, porque es una chica con acné, que está con exceso de vello, no regla, vaya a endocrino primero. Entonces, de endocrino, o sea, ovario poliquístico lo manejamos varias especialidades, ¿no? Yo más trabajo justamente con estas dos, con ginecología y dermatología. Ahora, vamos a detenernos un poquito en lo que es hirsutismo, ¿ya? Entonces, el hirsutismo, tenemos que entender qué tipos de vello tenemos. ¿Es normal tener vello en todo el cuerpo? Sí, es normal, ¿ya? Pero tenemos que diferenciar qué tipo de vello. Entonces, el lanugo, que ustedes deben haber visto de repente, bueno, o verán cuando hagan sus prácticas, es como una pelucita que cubre la piel del feto, sobre todo de los que nacen muy prematuros, y desaparece luego del nacimiento. Luego el vello es un pelo suave, ¿no? Un diámetro menor de 0.03 milímetros, pero es un vello suave que recubre la mayoría del cuerpo en hombres y mujeres, ¿no? Eso es normal. Y el vello terminal es un vello largo, pigmentado, grueso, con diferente extensión en hombres y mujeres. ¿Las mujeres tienen vello terminal? Sí, ¿dónde? En las cejas, en las pestañas, en el cuero cabelludo, en las axilas, en el pubis, ¿no? En los hombres tienen en la barba, ¿no es cierto? Entonces, vello terminal, es un vello grueso, ¿ya? Ahora, el folículo piloso crece en tres fases: anágena, que es de rápido crecimiento; telógeno, que es quietud; y catágena, que es la regresión por apoptosis. El hirsutismo produce alteración en el ciclo del folículo piloso, prolongando la fase anágena, con la consecuencia transformación del vello en vello terminal, o sea, se pone más grueso. Y esto es mediado por andrógenos, testosterona y la dihidrotestosterona, que se produce en el folículo piloso por la enzima 5-alfa reductasa. Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener una mujer con vello, con hirsutismo, pero con niveles de andrógenos normales, ¿ya? Ahora, el hirsutismo, ya habiendo definido qué vello es el hirsutismo, o sea, es un vello grueso. Ahora, la definición es crecimiento excesivo de vello en las mujeres. Los hombres no pueden tener hirsutismo. Que ocurre en áreas anatómicas donde los folículos pilosos son en su mayoría sensibles a los andrógenos. Es aparición de vello grueso, en zonas donde habitualmente las mujeres no tenemos vello grueso. Por ejemplo, en la barba. Te empiezan a salir pelos en la barba, bueno, te empiezan a salir en las patillas mucho vello grueso,
en el bozo, ¿no? En abdomen, en la parte baja de la espalda, en los muslos, ¿ya? Entonces, el hirsutismo se caracteriza como un excesivo o inapropiado desarrollo y crecimiento de la unidad pilosebácea, y los andrógenos causan transformación del vello fino en vello terminal en zonas de crecimiento dependiente de andrógenos. Entonces, también, obviamente, la cantidad, tamaño, distribución, eso también depende de las influencias raciales, familiares, genéticas, ¿no? Y, por ejemplo, los indígenas nativoamericanos de Norte y Sudamérica tienen menos vello que la aprobación del Mediterráneo. Y también podemos tener, a veces te vienen por niñas pequeñas y te dicen, ay, que ella es bien peluda, ¿no? O sea, te dicen, es una niña bien peluda. Y tú tienes que preguntar primero, ¿siempre ha sido así? ¿O recién se está volviendo así? Son dos cosas muy diferentes. Si me dicen, no, ella desde bebita ha sido así, ah, ya. Pero si te dicen, no, recién hace un año ella tenía su vello bien delgadito, entonces, dependiendo de la historia, pero la gran mayoría siempre ha sido así. Entonces, eso se llama una hipertricosis simple prepuberal. Entonces, eso no es nada peligroso, ¿no? Son niveles, si tú le dosas hormonas, le vas a encontrar las hormonas normales. Ahora, en el hirsutismo, ¿dónde vamos a encontrar vello? Vello terminal en la espalda baja, en el esternón, en el abdomen, hombros, glúteos, cara interna de los muslos. Y nosotros usamos una escala que es la escala de Fermat. Obviamente, como mi consulta dura, la tengo que hacer rápido, entonces obviamente no saco mi tabla y digo, ay, y me pongo a contar, ¿no? Entonces, me pongo a mirar nada más. Entonces, ¿qué les miro? Primero, ¿qué tanto bigote tienen, no? Entonces, esto se clasifica por puntajes, ¿no? Poco vello, bien bigotuda, ¿no? Entonces, ese es uno. La barba, ven acá, uno que tiene unos cuantos vellitos, ¿no? En el pecho, ¿no? Estos vellos, en la parte media, en el abdomen también, en el abdomen superior, en la espalda, en los muslos también, ¿no? Y en la espalda superior. Entonces, todo eso tiene un puntaje, ¿no es cierto? Y acá tiene ya una descripción, ¿no? Entonces, tú vas cuantificando. O sea, yo principalmente les veo así, lo que me permite la consulta, la carita, la espalda baja, ¿no? Y a veces cuando ellas me dicen, doctora, tengo mucho vello en las piernas, a ver en las piernas. Ahora, teóricamente, brazos y piernas, ¿no? Antes no se consideraba, pero ahora sí. El brazo, si está muy velludo, bueno, acá lo ven, el brazo si está muy velludo, lógicamente, pero tiene que ser una historia ¿es de ahorita? ¿Se ha puesto así su brazo así bien peludo o siempre ha sido así? Eso también tienes que preguntar, ¿ya? Entonces acá tenemos ya unas imágenes, por ejemplo acá. Todas estas son mujeres, ya vamos a empezar por ahí. Entonces miren, acá este vello, ¿no? Acá vello en la parte media, ¿no? En el brazo, en el abdomen, ¿no? En la espalda, ¿no? Entonces, en los muslos, ¿ven? En los muslos no es normal tener vello grueso, ¿ves? Acá hay un vello bien grueso, entonces nosotros vamos sumando el puntaje, ¿no? Que va del 1 al 4. Entonces, si el resultado sale entre 8 y 15, es hirsutismo leve. Si sale entre 16 y 25 es moderado, y si sale más de 25 es hirsutismo grave o severo, ¿no? Ahora, para el Mediterráneo, hispanos, mujeres de Oriente Medio, una puntuación de 9 a 10 se considera anormal, y para las mujeres asiáticas mayor de 2, ¿no? Entonces, eso es para tenerlo como referencia, ¿ya? Ahora, ¿cómo se evalúa el vello? Primero, solicitar que los pacientes no se hagan tratamiento láser o electrólisis. No sé si todavía habrá la electrólisis, pero el láser, al menos 3 meses, no depilarse con cera por lo menos 4 semanas, o no afeitarse al menos 5 días antes del examen. Parece una recomendación obvia, ¿no? Pero a veces las pacientes ya te vienen, o sea, porque el tratamiento de láser no les ha servido y sigue saliendo el vello grueso. O también no pueden estar pues 4 semanas con el pelo, ¿no? Entonces a veces ya, como ahora hay tanta tecnología, ya te traen la foto, ¿no? En el peor estado de cómo está su cara, sus piernas, te traen la foto.
Y algunas entienden de que para que yo las evalúe, o sea, ya por lógica dicen, si me va a ver los vellos, mejor no me depilo. Entonces ya vienen con, ya con el vello un poco crecido. Entonces, examinar todas las áreas de la paciente que se queja con crecimiento de pelo no deseado o con oligomenorrea, porque la causa más frecuente de alteraciones en la regla es el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, el tratamiento del hirsutismo es cosmético, ¿no? O sea, depilación o epilación. También se pueden usar estrógenos con progestágenos, o sea, anticonceptivos, ¿no? El progestágeno porque suprimen la producción de andrógenos ováricos y el etinilestradiol que aumenta la sex hormone binding globulin, disminuyendo la biodisponibilidad de andrógenos libres. También podemos usar antiandrógenos, ¿no? Como la espironolactona, el finasteride, ¿no? Entonces, eso en base solamente al hirsutismo, ¿ya? Ahora, tenemos varios tipos de tratamiento. Incluso se puede usar corticoides, pero se puede usar, por ejemplo, cuando hay una hiperplasia suprarrenal congénita, no clásica, que eso es raro, ¿ya? Eso es raro, ¿no? Pero sí tenemos varios tratamientos. Y obviamente el hirsutismo no es una enfermedad per se, forma parte de un síndrome generalmente, ¿ya? Por eso es de que como forma parte de un síndrome de ovario poliquístico, acá le ponen un tratamiento de metformina, eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos síndrome de ovario poliquístico. Ahora, hoy nos quedamos aquí, bueno, y vamos a avanzar con el hiperandrogenismo, ya la otra parte, ¿ya? Entonces, vamos a tener la disfunción ovulatoria y vamos a tener varios grados de disfunción ovulatoria, ¿no? Y acá las anormalidades ovulatorias se traducen en oligomenorrea, menorrea, metrorragia, dolor pélvico, infertilidad y otros factores que influyen en la actividad ovulatoria es la obesidad, los desórdenes alimentarios, hiperprolactinemia y el uso de algunos medicamentos. Entonces, si nosotros tenemos una mujer que dice, doctora, no reglo, ¿qué es lo primero que hay que descartar? Bueno, por lógica, embarazo. Por lógica, pero fuera del embarazo, para que una mujer regle, tiene que estar bien su prolactina, tiene que estar indemne los ejes. No solamente es el eje ovárico, es también el eje de la prolactina, es el eje de la tiroides. Ya, tenemos una paciente, como vimos en la clase anterior, de hiperprolactinemia. Esa hiperprolactinemia de repente está causada por un hipotiroidismo y por eso no regla. Entonces se trata el hipotiroidismo primero y luego ve si regla, que eso se ve. Ahora, nosotros vamos a tener que en la alteración de la menstruación, vamos a tener en la frecuencia, vamos a tener la amenorrea, la proyomenorrea y la psomenorrea, en la duración la poli y oligomenorrea, y en la cantidad hiper o hipomenorrea. Entonces, la menorrea es ausencia de sangrado durante 3 o más ciclos sucesivos. Entonces, puede ser fisiológica, que es normal antes de la pubertad, obviamente que es normal que no regle, pues, ¿no? Durante el embarazo, durante la lactancia y en la menopausia. La menorrea primaria es una chica de 16 años o más que nunca ha arreglado. Y la secundaria, que es la más frecuente, es que deja de menstruar de una a más menstruaciones por un lapso mayor de 3 meses, ¿no? La proyomenorrea son ciclos de menos de 25 días o adelanto de más de 5 días en la aparición del sangrado. Por ejemplo, o sea, entre regla y regla pasan 25 días, ¿ya? O menos. Y la opsomenorrea es de que entre regla y regla pasan más de 5 días o retraso de más de 5 días en el sangrado menstrual. Como ahora ya existen las aplicaciones que yo les sugiero a mis pacientes que utilicen la aplicación CLU, y con eso se lleva una estadística de las reglas. Entonces ahí te das cuenta y dices, no, tu regla se ha atrasado 5 días, tu regla se ha adelantado 5 días, te toca arreglar tal fecha. Entonces todas esas cosas, esa información también ayuda bastante para hacer un diagnóstico. La polimenorrea es un sangrado menstrual de más de 8 días y la oligomenorrea un sangrado menstrual menor de 3 días de duración. La hipomenorrea cuando disminuye el sangrado menstrual y cuando hay hipermenorrea aumento del sangrado menstrual.
Y la metrorragia es una hemorragia uterina no relacionada con la regla. Es un sangrado que no sabes por qué puede ser. Entonces, ya hemos visto la parte de disfunción ovulatoria. Ahora vamos a ver lo que es la alopecia androgénica. La alopecia androgénica es una pérdida de cabello por exceso de producción de andrógenos, tanto andrógenos séricos, o sea, en sangre, como andrógenos locales. Y la distribución de una alopecia androgénica ocurre principalmente en el vértex y luego un patrón difuso, ¿no? Y puede haber un patrón similar a la calvicie masculina que incluye pérdida de cabello bitemporal. Pero ya cuando nosotros tenemos una alopecia androgénica, los niveles de andrógeno suelen estar muy altos. Entonces, por eso es que ahí tenemos que descartar otras manifestaciones. Por ejemplo, una pilosidad excesiva, clitoromegalia, ¿no? Manifestaciones severas de un exceso de andrógenos. Entonces, acá tenemos una imagen. Entonces, miren, esto es una alopecia androgénica. O sea, que mira, terminas con un hueco, ¿no? Y que es como para hacerse ese peinado código de barras que metes pelo por acá, metes pelo por acá, y armas tu peinadito, ¿ya? Entonces, este es el tipo de alopecia que está asociada a hiperandrogenismo, ¿ya? Ahora, acá tenemos virilización. Ya la virilización es el grado máximo de hiperandrogenismo. ¿Y qué vamos a encontrar? Hipertrofia de clítoris, engrosamiento de la voz, desarrollo muscular, atrofia mamaria, hirsutismo severo, alopecia del patrón masculino y hábito masculino, o sea, que pareciera hombre, ¿no? Y está atribuido a una hiperandrogenemia severa por tumores adrenales u ováricos o hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, acá, por ejemplo, yo sí tuve hace muchos años una paciente que sí tenía una virilización y ella tenía la voz gruesa, se le había caído el cabello, ¿no? Eh, tenía, tenía más músculos, o sea, ella me comentaba varias cosas, la libido la tenía aumentada y, y cuando le hicimos la ecografía tenía un tumor ovárico y los valores de andrógenos volando, entonces se le mandó a ginecología. Ya de ahí no supe más. Entonces, miren, ahí tenemos, miren, un exceso de vello terminal en esta parte no debería haber vello en las mujeres. Eso es una clitoromegalia, o sea, se ve como si fuera un pene pequeño. Ahora, ya habiendo visto la parte de hiperandrogenismo, la parte de alteraciones del ovario, del ciclo menstrual, y habiendo visto también ya lo que es alopecia y virilización, vamos a pasar al síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico es una de las enfermedades más comunes en mujeres en edad reproductiva, es la condición más común asociada al hiperandrogenismo y se asocia a desórdenes metabólicos como resistencia a la insulina, diabetes y dislipidemia. Entonces, importante porque esto yo siempre pregunto, los criterios de Rotterdam. Los criterios de Rotterdam son los criterios diagnósticos de ovario poliquístico. Entonces, criterios de Rotterdam. Primer criterio, anovulación crónica. ¿Cómo vemos la anovulación crónica? Las reglas, lo que acabamos de ver, regla regla más de 35 días entre regla y regla, ha arreglado los últimos meses, está arreglando ciclos cortos, regla cada 20 días. Eso porque si hay chicas que arreglan 2 veces al mes y eso no es normal, entonces esos son signos de anovulación, o sea, alteraciones en la regla. Luego, hiperandrogenismo. El segundo criterio es hiperandrogenismo. Los signos de hiperandrogenismo, que puede ser andrógenos en sangre que te salen altos, o signos de hiperandrogenismo que ya hemos visto, el acné, el vello grueso, o sea, el hirsutismo, la alopecia androgénica en casos extremos y la virilización en casos extremos, ¿ya? Pero lo que más van a ver es acné y hirsutismo. Y el tercer criterio, ovarios poliquísticos en ecografía. Ahora, se necesitan 2 de 3 para diagnóstico. Entonces, ¿es posible que haya un síndrome de ovario poliquístico con ausencia de quistes en el ovario?
¿Es posible? Sí. Sí, es correcto. Sí, es posible. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico no requiere que tengas quistes en el ovario, por si acaso. Uno pensaría, ay, no, sí, pero no. Muchos de los síndromes de ovario poliquístico que veo tienen ecografías pélvicas normales, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver el criterio ecográfico también. Ahora, obviamente, para hacer el diagnóstico ovario poliquístico, tenemos que excluir otras causas. Problemas de tiroides, de hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Excluimos otros diagnósticos porque si la paciente tiene hiperprolactinemia, no va a arreglar. Pues. Si tiene hipotiroidismo, no va a arreglar. No va a arreglar regularmente. Entonces, hay que corregir eso primero antes de decir un síndrome de ovario poliquístico. Ahora, en los criterios diagnósticos, ¿no? Acá el estatus de andrógeno, ¿no? Que es uno de los criterios, se ve por el hiperandrogenismo clínico, que se ve hirsutismo, acné o alopecia androgénica, y el hiperandrogenismo bioquímico, que cuando se hacen los valores de hormonas masculinas, que ahí tenemos dehidroepiandrostenediona, testosterona libre, testosterona total, androstenediona, ¿no? Entonces, lógicamente, eso hay que excluirlo. También ya yo lo hago por norma. A las pacientes con ovario poliquístico siempre les pido cortisol basal. ¿Por qué? Porque el síndrome de Cushing es una causa de hiperandrogenismo. Entonces, si es una chica, ejemplo, una chica que ha tomado como 2 meses de dexametasona todos los días y se te aparece con vello, se te aparece con vello, dice, no, yo no tenía pelo hace 2 meses, se te aparece con vello, se te aparece con resistencia a la insulina, entonces tú dices, ay, no, pues esto es un ovario poliquístico, pero indagando más, no, he tomado dexametasona 2 meses. ¿Por qué les pido el cortisol? Porque a veces me ha pasado que hay chicas que no tienen cara de Cushing, o sea, tú las ves y dices son flaquitas, no tienen la cara de luna llena, nada de esas cosas, y están que vuelan con el cortisol, y es un Cushing. Y esa es la causa de su ovario poliquístico. Como que también yo le digo, ¿toma algún medicamento? No, les pido el cortisol y sale el cortisol suprimido, 0 punto algo. Entonces yo digo, ¿usted ha estado tomando corticoides? Y dice, ah, sí, estuve tomando dexametasona. Entonces, ahí ya tú identificas la causa, ¿no? Un síndrome de Cushing farmacológico como causa de un síndrome de ovario poliquístico. Ahora, en la historia menstrual, ¿no? La oligoanovulación, ¿no? La anovulación se puede manifestar con un sangrado a intervalos menores de 21 días o más de 35 días, lo que hemos visto primero. Ahora, ¿cómo se puede ver la anovulación? ¿No? Haciendo una progesterona a mitad del ciclo, ¿no? Se puede hacer. Pero generalmente, por una cuestión de practicidad, yo suelo preguntar más que todo cómo van las reglas, ¿sí? Y eso ya me ayuda bastante. Aparte que también a veces hay chicas, yo por ejemplo, hay chicas que vienen con amenorrea. Puedes pedir LH, FSH, estradiol, sí puedes pedir progesterona en el día 21 del ciclo, también puede ser, ¿no? Puedes pedir eso, pero hay chicas que no arreglan, o sea, que de plano no arreglan hace varios meses. Entonces, tú dices, entonces mejor le pido, entonces si le pides el LH, el LH, el FSH, ¿cuál es la gracia? Que tienes que pedirlo en el día, entre el segundo y quinto día de regla. Pues si esta chica no arregla, ¿en qué momento le vas a pedir? ¿No? Igual, en el caso de la progesterona día 21, pues si no regla, o regla irregular, ¿cómo vas a saber? Y en los hospitales sí te dicen, para darte la cita en el hospital, te dicen, ay, ¿cuándo más o menos le viene la regla para darle la cita? O sea, dice, ay, no, que no me ha venido en tiempo. Ay, no, entonces no le puedo dar la cita. Entonces ese es un problema. En el privado no tanto. Entonces, eso también para que lo tengan presente. Pues el HFSH utilizo solamente ya cuando sospecho otro tipo de problemas. Y el criterio ecográfico, ¿no? El criterio ecográfico indica que debe haber 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros para decir que es un ovario poliquístico ecográficamente. O un aumento del volumen ovárico más de 10 milímetros en ausencia de algún quiste dominante.
¿ya? Entonces, obviamente cada uno de estos criterios pues tienen su limitación, ¿no? Ahora, entonces acá justo es lo que hemos conversado hace un ratito, sino que esto ya lo puse en español, ¿no? Entonces, tenemos que ver también cuando hacemos estudio de hiperandrogenismo bioquímico, tenemos que ver también familiarizarnos con la metodología que utiliza el laboratorio. En pocas palabras, que es un laboratorio de confianza, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Igual la historia menstrual, que eso ya se los comenté, y la apariencia ovárica, ¿no? Eso es la parte que ya les, del primer cuadro, que ya se los he puesto acá en español, ¿ya? Entonces, el grupo de trabajo, que es este grupo de trabajo de Legro y colaboradores, ¿no? Que es una, una recomendación, una guía de práctica clínica de la Endocrine Society del 2013, ¿no? Recomienda usar los criterios de Rotterdam para el diagnóstico de ovario poliquístico, conociendo sus limitaciones. Entonces, las limitaciones, este cuadrito de acá lo vamos a poner por acá. El hiperandrogenismo, ¿no? La medición de andrógenos se hace solo en sangre, y esas concentraciones pueden diferir en el transcurso del día y con la edad, ¿no? No todos los laboratorios tienen pruebas estandarizadas, y lo otro, que es el hiperandrogenismo clínico, es difícil de estandarizar porque varía según la etnia y no se evalúa la sensibilidad del tejido al andrógeno. Eso no se puede hacer, o sea, no es viable. Entonces, en ese caso, hay que tenerlo en cuenta como una limitante. En la disfunción ovárica, ¿no? La ovulación normal, no, o sea, curiosamente la ovulación normal no está muy bien definida, ¿no? Y la ovulación normal varía en la mujer durante toda su vida. Y la disfunción ovárica es difícil de medir objetivamente, ¿no? Entonces, los ciclos anovulatorios, y eso es otra cosa, los ciclos anovulatorios pueden tener ciclos de sangrado normal, o sea, puedes tener una chica que regla normal, que tú dices regla todos los meses, y se es anovulatorio. Entonces, se hace su progesterona, ¿no? En el día 21 y sale en baja, ¿no? Entonces tú dices, no, pero dice, pero regla mensual, regla regular, pero no ovula. También puede pasar eso. Y en lo que es, ay, perdón un ratito. Charlie, estoy dictando clase. Ya, hablamos después. Ya, entonces, en lo que es en la morfología del ovario poliquístico, que es otra cosa también, la ecografía tienen que ver quién la hace. O sea, es una costumbre que ustedes ya van a adquirir cuando ejerzan su profesión, leer quién hace la ecografía. Obviamente, entre todo, no, yo no me conozco a todos los radiólogos, ¿ya? Obviamente, pero si lo conoces al radiólogo y ves su informe, bueno, ya, te ubicas, ¿no? Tú dices, ay, bueno, en la residencia era un vago, no sabía nada, no confío en su resultado, ¿no? ¿Por qué pasa, ya? O sea, no, en la facultad era un vago, o sea, eso te orienta, ¿ya? Pero cuando yo les digo que vean el informe, ¿qué es? Hay en algunos sitios, primero que radiología es una especialidad cara, o sea, una ecografía bien hecha cuesta. Entonces, hay algunos sitios donde lo hacen más barato. ¿Y por qué lo hacen más barato? Porque contratan colegas de medicina general que han hecho un curso de 6 meses, por ejemplo, de ecografía, y ellos son mucho más baratos que un radiólogo. Entonces, pero la experiencia, o sea, el ojo clínico, el ojo de la práctica que te da la residencia, la especialidad, no la tienen. Entonces, ellos pueden hacer la ecografía, sí la pueden hacer, pero que tengas garantía que esa ecografía pélvica está bien hecha, esa es otra historia. Es igual que a mí, por ejemplo, a mí me han llegado ecografías de tiroides hechas por colegas de medicina general. La ecografía de tiroides tiene una manera de informarse. Y a veces pues los datos que me dan están incompletos, otras veces están bien completos, porque también hay que leer el informe, no solamente de frente leer quién lo ha hecho. Pero a veces me han tocado informes de ecografía tiroidea hechos por obstetriz o hechos por, bueno, obstetra, ya no se dice obstetriz, obstetra, o hechos por tecnólogos médicos. Yo puedo entender, yo también soy endocrino y yo puedo hacer ecografía de tiroides, sí sé hacer ecografía de tiroides, pero no me meto en otros órganos, pues.
Entonces, cuando te traen una ecografía y no te convence, tú le dices al paciente, le dices, ¿sabe qué? Tiene que hacerse otra ecografía. Y dicen, ¿pero por qué? Tú le dices, no, por esto, por esto. Entonces le digo, o sea, le digo sutilmente, ¿sabe qué? Esta ecografía le he hecho una obstetra que tiene mucha más experiencia, mucho ojo en lo que es ecografía fetal, ¿no? Seguimiento de un embarazo normal, pero no tiene práctica en lo que es tiroides. Entonces, por eso no es un resultado fiable. Entonces, cuando tú les explicas bonito, o sea, paciente normal atraca, ¿no? Y a veces tú le puedes decir, ¿sabe qué? Mejor háganse en tal sitio, ¿no? Yo ya les tengo ya, más o menos, le digo, o sea, hágase el examen donde quiera, menos en este sitio, ya, y ya. Ahora, lo que es la ecografía también, dice, depende de la técnica, o sea, o sea, depende de la persona que lo haga, ¿no? Hay dificultad para obtener medidas estandarizadas, ¿no? Puede haber ovario poliquístico en otros desórdenes que imitan un síndrome de ovario poliquístico, lo que les acabo de decir, un síndrome de Cushing o una enfermedad de Cushing, ¿ya? Se requiere tecnología para obtener la imagen, algo que no siempre vas a tener disponible. ¿Tú puedes hacer un diagnóstico de ovario poliquístico en tu serum sin tener ecógrafo? Sí, sí puedes, porque son 3 criterios, y 2 criterios son clínicos, lo de la regla y lo del hiperandrogenismo. Tú puedes ver si está con pelo o si está con acné. Ahora, la eco transvaginal puede ser inapropiada en determinadas circunstancias. Entonces tú ahí, ¿es ideal una ecografía transvaginal? Sí, se ve mejor. Pero tú tienes que preguntar a la paciente, ¿usted ha tenido relaciones antes? Tienes que preguntar, porque no le vas a mandar a hacer la ecografía transvaginal sin decirle, ¿no? Obviamente si ella es una señora, pues no, ya casada, pues no, y que tú sospechas que tenga un síndrome ovario poliquístico, ya pues se sobreentiende que le pides transvaginal, ¿no? Pero si es una chica de 16 años que viene con su mamá, o sea, también tienes que tener un poco de tino, ¿no? Dice, ¿sabe qué, señora? Así yo le digo, ¿sabe qué, señora? Le vamos a pedir una ecografía pélvica, ¿no? La transvaginal es mejor, así le digo, la transvaginal es mejor, pero no sé si se te podrá hacer transvaginal. Entonces, si me dicen, no, tiene que ser pélvica, bacán. Dice, no, sí me puede hacer transvaginal. O sea, ya van a entender pocas palabras. O la mamá a mí me dice, no, hágame transvaginal nomás. Entonces, ya. Entonces, pero siempre continuo también, ¿ya? Entonces, ahora, los criterios diagnósticos de ovario poliquístico en adultos, todos los criterios requieren exclusión de otros diagnósticos, eso ya lo hemos visto, y el cromosoma X puede estar presente para el diagnóstico, pero el cariotipo XX debe estar presente para el diagnóstico. ¿Y eso a qué va? A que también hay lo que se llaman los mosaicismos del el síndrome Turner. En el síndrome Turner hay también lo que se llaman los mosaicismos, o sea, los mosaicismos son que el paciente tiene 2 líneas celulares, una línea celular con el cariotipo 45X0 y otra línea celular con el cariotipo 45XX. Y lo que hace es un mosaicismo es de que el paciente no se le vean tan notorias las características de dicha enfermedad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con síndrome de Down mosaicismo, o sea, no, digámoslo de una manera sencilla, a ese paciente no se le ve tan down, por decirlo así, no se le ven tan marcadas las características. Entonces, he tenido, sí, una que otra vez, una u otra, 2 pacientes que tenían eh, eh, cariotipo X0 y eran mosaicismo, y sí reglaban. No ovulaban, pero reglaban. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y esto también lleva a que el diagnóstico de ovario poliquístico tiene que ser en una mujer. Lo que me lleva a una historia. Miren, les voy a contar una historia de mi vida, que ya me ha pasado 2 veces, ¿no? O sea, no es tan rara. A mí me llega a la consulta una paciente de sexo femenino y llega y me dice, doctora, vengo porque tengo ovario poliquístico. Y yo le digo, ok, ¿desde cuándo tiene ese diagnóstico? Me dice, desde la adolescencia. Y era una chica, pues, alta, gordita. Entonces, yo le digo, ya. Y le digo, ¿y qué tratamiento ha recibido? Entonces me dice, siempre me han dado anticonceptivos. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue su primera regla?
y me dice, yo nunca he reglado. ¿Ok? Yo nunca he reglado, me dijo. Entonces, si nunca he reglado, ¿cómo vamos a saber que es un ciclo no ovulatorio? Entonces yo le dije, entonces ahí ya me cambió el diagnóstico. Me dice, si nunca he arreglado, yo pienso en una insuficiencia ovárica primaria. No pienso en un ovario poliquístico. ¿Pero por qué pensaron en ovario poliquístico primero? Bueno, los colegas que me antecedieron, porque era gordita. Entonces dijeron, como es gordita, tiene resistencia a la insulina, entonces es un ovario poliquístico y sano. Entonces, ¿tenía signos de hiperandrogenismo también? Sí, tenía un poco de acné, un poco de vello. ¿No? Dije, ya. Le pedí sus exámenes. LH y FSH salieron altos. Estradiol prácticamente en cero. Y lo único que salía alto era la dehidroepiandrosterone sulfato y la testosterona libre. Salían altos. Entonces, yo dije, acá hay algo raro, ¿no? Entonces, investigando, ahí yo recién pedí un cariotipo. Y el cariotipo salió XY. Entonces, el paciente era, o sea, la chica era hombre, pero siempre se había criado como chica. Lo que había pasado es que hay una enfermedad, un síndrome, que es el síndrome de Swyer, en el cual el cromosoma Y, que eso lo vamos a ver ahorita en la otra clase, el cromosoma Y, para que, digamos, se active, necesita la presencia de una proteína. Y como no se activó, ese cromosoma Y como que andaba apagado y solamente se desarrollaron características femeninas. Cuando le hicimos la ecografía pélvica, porque yo le pedí una ecografía transvaginal, mi colega describió incluso la presencia de ovarios y la ausencia de útero. Pero lo que mi colega de ecografía transvaginal, porque había una vagina, pseudovagina, lo que él describió como ovario, no era ovario, era testículo. Eran los testículos que no habían llegado a descender. ¿Ya? Entonces, también para que sepan que no se guían solamente por las apariencias. La veían una chica gordita, ovario poliquístico. Y no se les había ocurrido que era algo mucho más complejo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ahora, otros diagnósticos que tenemos que excluir para diagnóstico ovario poliquístico es enfermedad tiroidea, el exceso de prolactina, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, embarazo, anorexia nerviosa, insuficiencia ovárica primaria, ¿no? Bueno, que en este caso la paciente que les conté, pues no es que fuera insuficiencia ovárica primaria, o sea, era un hipogonadismo hipergonadotrópico. También algún tumor secretor de andrógenos, como les conté de la otra paciente, la enfermedad de Cushing, la acromegalia. Obviamente la acromegalia, pues ya no, o sea, ya pues ya sería el colmo que se te escape una acromegalia. Bueno, a mí no se me puede escapar una acromegalia, ¿no? Entonces, pero obviamente si hay acromegalia, va a haber problemas con la regla también. Y otros hallazgos. Ahora, esta es una ecografía donde se ve, estos son los criterios de ovario poliquísticos. Esto es un ovario poliquístico, ¿ven? Y todos los quistecitos, ¿ya? Ahora, usualmente el ovario poliquístico se asocia a resistencia a la insulina. Por eso el fenotipo de la chica con ovario poliquístico es la chica que es gordita, ¿no? Con alteraciones en la regla. Y en las chicas que tienen síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina es altamente prevalente. Y la insulinoresistencia en la célula endotelial va a reducir el óxido nítrico, provocando vasoconstricción. Entonces, lógicamente, una chica con ovario poliquístico va a tener un riesgo cardiovascular un poco más elevado, ¿ya? Entonces, siempre hay que evaluar, ¿no?, a las chicas con ovario poliquístico y hay que ver qué otros factores de riesgo cardiovascular pueden tener. Por ejemplo, elevación de glucosa, resistencia a la insulina, colesterol alto, si es fumadora, ¿no? Ahora, en el ovario poliquístico está asociada la adiposidad abdominal, o sea, la grasa abdominal está asociada a hiperandrogenemia y aumento del riesgo metabólico. Por eso dicen evaluar peso, índice de masa corporal. Y hay que practicar, obviamente, un test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Para descartar diabetes o prediabetes. También se puede utilizar una hemoglobina glicosilada si es que la paciente no
tolera la prueba de tolerancia, ¿no? Porque hay chicas que vomitan durante la prueba. Ahora, si nosotros tenemos que el síndrome de ovario poliquístico con sus 3 criterios está asociado también a resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina realmente es el origen de todo. Esa resistencia a la insulina lo que hace es favorece la formación de hormonas masculinas, ¿no? Que haya esa disregulación de las hormonas y por lo tanto la paciente tenga problemas en su regla, ¿ya? Entonces, el tratamiento inicial sería el manejo de la resistencia a la insulina. ¿Y cómo manejamos la resistencia a la insulina? Con régimen alimentario y actividad física. Entonces, bajando la grasa abdominal, va a disminuir la producción de andrógenos. Entonces, eso por un lado. Y ahí usamos también los insulinosensibilizadores, que es la metformina. La metformina mejora la sensibilidad a la insulina y en hígado y tejidos periféricos y mejora los marcadores aterogénicos, ¿no? Que incluyen moléculas inflamatorias y los AGEs, ¿no? Ahí dice AGEs, pero es la autocorrección, AGEs, ¿no? En este caso, lo que sí les comento es de que los pacientes, ¿no? Que tienen un síndrome de ovario poliquístico, los tenemos que tratar con la metformina. Generalmente los tratamos con metformina y para que haya respuesta con la metformina tiene que estar por lo menos 6 meses con tratamiento, a veces solamente con la metformina y el estilo de vida, la regla empieza a venir. Incluso las mujeres que quieren gestar y que tienen resistencia a la insulina también se les da metformina y eso ayuda a que la mujer ovule, ¿ya? Ahora, también podemos dar anticonceptivos orales, ¿no? Para mejorar lo que es la alteración menstrual, el hirsutismo, el acné, ¿no? Evitar los que tienen altas dosis de estrógenos y tener en cuenta el riesgo cardiovascular que acompaña el uso de anticonceptivos. Y los antiandrógenos, por ejemplo, la espironolactona, la flutamida, la finasterida, de preferencia en uso conjunto con anticonceptivos orales. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, cada uno tiene su manejo, ¿no? Si veo que el paciente tiene, bueno, la resistencia a la insulina, su metformina. Si veo que necesita un antiandrogénico, antes de decantarme por anticonceptivos orales, no es que sean malos, sino que la tolerancia, a eso voy, ¿no? Hay chicas que no lo toleran. Al principio, muchas chicas no toleran el anticonceptivo. Lo vomitan, les da dolor de cabeza, les cambia el carácter. Imagínate, pues, un adolescente encima le zampas anticonceptivos, va a estar con un genio de la patada y tu papá y la mamá se van a venir a quejar contigo. Y aparte también los papás sobre todo, no quieren que sus hijas usen anticonceptivos, papás y mamás, ¿no? Porque ya, o sea, hay una predisposición a pensar, ay no, si le dan anticonceptivos va a empezar a tener relaciones y va a ser una promiscua, entonces yo por eso anticonceptivos uso poco, pero principalmente por los efectos secundarios, ¿no? Más que por otra cosa. Usualmente doy metformina con espironolactona. Y es un esquema que me ha funcionado la gran mayoría de veces. Ahora, hasta aquí, ¿tienen alguna preguntita? Ya, si están despiertos y no tienen preguntita, entonces vamos a pasar a lo que es el climaterio. Bueno, el climaterio, ¿no? Hay que definir climaterio y menopausia. Entonces, la menopausia es la última regla, la última vez que reglas en tu vida. Y usualmente es un evento único en realidad, y tú lo haces, la identificación de la menopausia la haces en forma retrospectiva. O sea, dices, ay, reglé el 10 de octubre del 2020. Estamos 2022. Ah, no, pues ya me vino la menopausia, ¿no? Entonces, ya el 10 de octubre del 2020, ya pues, esa fue tu última regla, esa fue tu menopausia. ¿Ya? Ahora, no es un evento aislado porque se inserta dentro de un proceso biológico de duración variable, ¿no? Entre 5 a 10 años antes de la menopausia, a lo largo del cual ocurre una declinación de la función ovárica. Entonces, la perimenopausia se inicia de manera insidiosa con aparición de sucesos endocrinológicos, clínicos o psicológicos que concluye al cumplirse un año de la amenorrea. En
hay mujeres, ahí ya la perimenopausia es donde aparecen los bochornos, como que no. O sea, hay mujeres que no sienten nada, o sea, la pasan tranquila su menopausia, bien por ellas. Hay otras que no. Ahora, el periodo donde se presentan alteraciones del patrón menstrual previas al último sangrado menstrual se llama transición menopáusica. Y la posmenopausia es la etapa que se inicia a partir de la última menstruación y se extiende al final de la vida. Entonces, el climaterio, bueno, se ha sugerido, la OMS sugiere eliminar el término por impreciso y se usa para designar a todo el proceso de transición de la etapa reproductiva, la no reproductiva, más precisamente al periodo en que la mujer presenta sintomatología climatérica, síntomas vasomotores, atrofia geniturinaria o irregularidad menstrual. Y el síndrome climatérico mayormente ocurre durante la menopausia, la perimenopausia, y lo que van a ver, lo más común, lo más frecuente, lo más molestoso, son los síntomas vasomotores, ¿no? Lo que es lo bochorno, que es una ola de calor, ¿no? Que ocurre en el cuello y la cara, duran minutos y desaparecen espontáneamente y pueden precipitarse por calor, bebidas calientes, alcohol, tensión, ¿no? Y también otros síntomas que vamos a tener es atrofia del epitelio vaginal y urinario, puede ocurrir dispareunia, una susceptibilidad a las infecciones vaginales, incontinencia urinaria, distopias, también puede haber distopias genitales. Y también puede haber durante el síndrome climatérico alteraciones menstruales, o sea, hiperplasia endometrial, por ejemplo, que por una estimulación estrogénica sin oposición de progesterona, también, y eso, la hiperplasia endometrial ocurre más en mujeres obesas, ¿no? También lo que vamos a tener es alteraciones psicológicas, insomnio, irritabilidad, ansiedad, depresión, alteraciones en la memoria y alteraciones metabólicas. O sea, ya empieza a haber un cambio. El estrógeno, al perderse la función protectora del estrógeno, vamos a tener un patrón aterogénico. O sea, el colesterol bueno disminuye y aumenta el colesterol malo. Y también va a haber un aumento en la resorción ósea, o sea, la densidad mineral ósea en la mujer va disminuyendo, incluso disminuye aceleradamente. Ahora, en la perimenopausia, o sea, para el tratamiento es antes de que termine la regla, obviamente una dieta balanceada, con actividad física, eliminar el tabaco, ingesta de vitamina D, para tener una buena reserva de hueso, por decirlo así. Porque una vez que viene la menopausia, la densidad del hueso cae rápido y es como que te empiezas a gastar tus ahorros a gran velocidad. Si no tienes muchos ahorros, se te acaba la plata y te da la osteoporosis. Ahora, terapia hormonal, bueno, eso es muy controversial porque teóricamente las mujeres, o sea, la menopausia, el climaterio, el estado posmenopáusico, eso es algo normal y fisiológico. Y Occidente lo ha vuelto patológico. Ahora, hay mujeres que o sea, dependiendo de mujeres que tienen síntomas o de plano mujeres que quieren seguir tomando, ¿no? Sus estrógenos, ¿no? Entonces tú le puedes dar sus estrógenos con sus progesteronas, ¿no? Y solo estrógeno cuando la mujer no tiene útero. Estrógeno y progesterona en mujeres que aún tienen útero porque tiene que haber un sangrado. Si tienes útero tienes que sangrar todos los meses. Se utilizan los estrógenos. Lo que sí es que el uso de hormonas de estrógenos mejora los síntomas y sobre todo la densidad mineral ósea, ¿no? Eso que esa es una de las partes, digamos, que a muchos preocupa porque si bien es cierto, la osteoporosis no te va a matar, pero si te caes y te fracturas la cadera vas a estar un buen rato ahí y la fractura de cadera conlleva también a complicaciones, ¿no? Y también, obviamente, los estrógenos va a mejorar lo que es el metabolismo de lípidos y lipoproteínas. Ahora, obviamente, los tratamientos de estrógenos, el estrógeno que se utiliza para reemplazo hormonal en menopausia no es el anticonceptivo, o sea, es un estrógeno, no es una dosis mini de, de andrógenos, de estrógenos, es una dosis considerable. Entonces, puede tener efectos secundarios, dolor de mama, náuseas, cefalea, aumento de peso, sangrados, riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no? Y también, lógicamente, si la paciente tiene un antecedente familiar de cáncer de mama, no se recomienda el uso de
hormonas. ¿No? Otros fármacos, bueno, los fitoestrógenos, ¿no? Que son compuestos vegetales que se unen a los receptores de estrógeno, ejerciendo funciones agonistas o antagonistas, ¿no? Ahí se conocen las isoflavonas de soya, ¿no? Su uso se basa más en la ausencia de efectos adversos importantes que en la efectividad, pero hay la famosa fitosoya, ¿no? Que no sé si todavía estará existiendo, ¿no? Y que a las pacientes a veces se le da y algunas responden bastante bien. Ahora, lo último ya sería ver un poquito de infertilidad, ¿no? Que es la incapacidad de una pareja, o sea, no de la mujer, de la pareja, de concebir después de un año de coito frecuente no protegido, sin un método anticonceptivo. El término subfertilidad es el más apropiado y la edad como factor aislado tiene repercusión significativa sobre la fertilidad, porque obviamente en el caso de las mujeres, conforme vamos avanzando en años, pues vamos perdiendo folículos, ¿no? Y obviamente aumenta el riesgo, ¿no? Ahora, la principal causa de subfertilidad femenina puede clasificarse por defectos de la ovulación, que ya hemos visto el ovario poliquístico como causa más frecuente. Los trastornos pélvicos, por ejemplo, enfermedad pélvica inflamatoria, pacientes que tienen obstrucción de trompas, etc. Y el factor masculino. El factor masculino, lógicamente, en el caso del hombre, la oligospermia, la azospermia, etc. Ahora, en los defectos de la ovulación, lógicamente para el diagnóstico, la historia menstrual, ya para efectos de un estudio de fertilidad, ahí ya se tiene que hacer un dosaje de progesterona en la mitad del ciclo, la mitad de la fase lútea. También medir otras hormonas, prolactina, tiroides y LH-FSH entre el segundo día de regla para evaluar reserva ovárica, para ver qué es lo que se puede hacer. También buscar las causas de anovulación. También se puede medir lo que es la hormona antimuleriana, ¿no? Que es para ver reserva ovárica. En el caso de los trastornos pélvicos, ¿no? Hay que tener en cuenta otros antecedentes, golpes en el abdomen, por ejemplo, chicas que practican karate, ¿no? Pueden haber tenido golpes en el abdomen y eso les causa, pues, fibrosis, ¿no? Bridas, ¿no? Enfermedad inflamatoria pélvica, antecedentes de cirugía pélvica, en especial apendicitis. O sea, una apendicitis simple, sin complicaciones, no hay problema, pero una apendicitis que se complicó, que se perforó, que invadió la pus, la cavidad abdominal, es muy probable que obstruya las trompas. Ahora, la endometriosis también es la presencia de glándulas endometriales fuera del útero. Entonces, ese diagnóstico de endometriosis se hace por laparoscopía, no se hace por ecografía porque no se ve. Y también si hay alguna sospecha de lesión en trompa con una histerosalpingografía o una exploración quirúrgica. En el caso del factor masculino, la manera de hacer el diagnóstico es con un espermatograma. A la mujer se le estudia más. El hombre nada más su espermatograma, ¿no? Y ya, y ahí murió, ¿no? Y ahora ya los espermatogramas son más completos, ¿no? Hacen espermatograma con fragmentación de ADN, o sea, hacen unas cosas ya. Las clínicas de fertilidad pues ya tienen todo, ya tienen la mejor tecnología para que una mujer geste, ¿ya? Tratamiento, bueno, el tratamiento de la infertilidad es específico para la causa, ¿no? Y esta es la bibliografía que les dejo ahí. Entonces, ¿alguna pregunta? Doutora, Sí. una pregunta sobre síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿usted observa que los pacientes que son tratados con metformina tendrían un mejor resultado con ese tipo de tratamiento que con pastillas? ¿O sería más solo porque las pastillas traen más efectos adversos? O sea, con tu experiencia. No, lo que pasa es de que, ahora, una cosa que no les mencioné ahí es que hay varios fenotipos de ovario poliquístico. Pero hay chicas, por ejemplo, que no son el típico fenotipo, el clásico, ¿no? De que son gorditas, ¿no? Con resistencia a la insulina. Hay chicas con ovario poliquístico que no tienen resistencia a la insulina. Entonces ahí el manejo es con antiandrogénicos. La metformina se da en chicas con resistencia a la insulina y ovario poliquístico. Entonces cuando les damos eso, suelen ir bien. Ahí se les puede agregar anticonceptivos. ¿Cuál es la ventaja del anticonceptivo? ¿No? El anticonceptivo como ventaja
es que te regula la regla más rápido. Esa es su ventaja del anticonceptivo. La regla te la regula más rápido. ¿La metformina te regula la regla? Sí, puede demorar un mes, como que puede demorar 3 meses. Y la espironolactona, que es un antiandrogénico, sí es muy bien tolerado. O sea, las pacientes la toleran bastante bien y ayuda mucho a disminuir la pilosidad. Pero en cuanto a tratamientos, dependiendo del tipo de paciente. Pero en general, por lo menos en mi experiencia, es con metformina y espironolactona. Y una preguntita más. ¿Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden tener esta dificultad para estar embarazada también? Claro, pueden tener, pero acá hay un detalle, ¿no? Yo les comento así un caso de mi mejor amiga. Ella tenía, y de mi prima, las dos con ovario poliquístico. Mi mejor amiga con diabetes y ovario poliquístico. Encima ella hizo una peritonitis por un ¿cómo se llama? Por una apendicitis retrocecal que se perforó. O sea, ella ya tenía un hijo y quería tener otro y no se dio, no se daba. Y de buena esa primera salió embarazada. O sea, tenía todo en contra y salió gestando. En el caso de mi prima, por ejemplo, ella quería su segundo hijo y un día ella me manda sus exámenes, porque como había subido un poco de peso, me envió un control de glucosa y una insulina. Yo le digo, oye, estás con una resistencia a la insulina, te voy a dar metformina. Tomó metformina solo 2 meses y salió gestando. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me había olvidado de decirte que cuando tomas metformina la ovulación te mejora y te podía salir embarazada. Me olvidé, pero bueno, y salió gestando. O sea, la mujer que tiene ovario poliquístico, si tú le tratas el ovario poliquístico sí, y no tiene otro problema, o sea, no tiene trompas obstruidas ni nada de eso, entonces sí puede gestar, o sea, no hay problema. ¿Ya? Listo. Mire, nos falta un tema. ¿Les parece si nos tomamos unos 10 minutitos de receso para el último tema? Sí, doctora. Tengo una Ya. pregunta también. Sí. Doctora, la menopausia prematura, ¿desde qué edad se considera que es prematura? Pues prematuro, pucha, una menopausia prematura puede ser como que si reglaste a los 14 y se te fue la regla a los 18, eso puede ser una menopausia prematura, pero dependiendo de la edad, o sea, tú dices qué causa es, ¿no? Por ejemplo, si puede ser una insuficiencia ovárica desencadenada por algo, puede ser pues, una insuficiencia ovárica, que yo he tenido pacientes, que me dice esa jovencita, me acuerdo una chica de 26 años, que me dice, doctora, he arreglado hasta que tuve 25 años. Y yo le digo, ya, ¿y qué pasó a los 25 años? Ah, no, es que a los 24 me diagnosticaron osteosarcoma en la pierna y me dieron radiación. Entonces ahí pues ella hizo una menopausia por radiación, ¿no? Entonces, o sea, la menopausia prematura puede ser, la cosa es de que la paciente puede ser tan joven como a los 18, puede ser como a los 20, puede ser como a los 35. O sea, no hay una edad. Lo que sí es antes de lo que teóricamente sería la menopausia, ¿no? Que por más o menos es a los 45, 50 años ya la paciente entra a menopausia. Gracias, doctora. ¿Ya? Listo. Entonces, mire, ahorita mira, a las 6, son 4 y 6, a las 4 y 16, ¿ya? Nos conectamos de nuevo, ¿ya? Ya. Entonces, nos vemos en 10 minutos, ¿ya? Díganme algo, Pe. Ok, doctora. Ya, ok, ya, listo. Ya, entonces en 10 minutos nos vemos. Que tiene sus 22 cromosomas autosómicos, ¿no? Y sus cromosomas sexuales, ¿no? El par 23 es cromosoma sexual, en este caso XY. Esto es creo que la tarea que siempre nos mandan a hacer a todos, que te ponen ahí un cariotipo y tú tienes que armar los cromosomas, que el metracéntrico, el submetracéntrico, etc. Ya. Ahora, vamos a ir primero con el síndrome de Klinefelter. Un síndrome de Klinefelter tenemos ahí un cariotipo, pero en el cariotipo, en el par 23,
¿ya? No hay un par 23, hay un X de más. Entonces, este X de más ya cambió todo. Entonces, lo que vamos a tener es un cariotipo, no 46, 46 no, porque no hay 46 cromosomas, hay 47. 47 XXY. Entonces, es uno de los tipos más frecuentes de hipogonadismo e infertilidad en varones, el cromosoma sexual 47XXY y el frotis bucal positiva cromatina X. No sé si habrán hecho ustedes alguna vez esa práctica que es hacer Ay, perdón un ratito, me está llamando mi jefa. Aló, doctora. Bien. En noviembre. Sí, en noviembre. Claro, que sería la práctica. Ajá. Sí. Ellos van 3 veces. En mis horarios, sí. Claro, ellos usualmente hacen práctica de lunes a jueves. Entonces, sí, iban, claro, los viernes creo que hacen otra actividad y hacen solamente 3 veces por semana, creo que van. Ah, ya. Entonces irán 3 o 4 veces a la semana. Ujú. Usted lo cita nomás, claro, a la hora que usted considere. Ellos igual van. Igual llegan temprano porque vienen de lejos. Llegan temprano. Claro, teóricamente sí, por lo menos hasta hace 2 años era así. Ujú. No, sí, ahorita estoy dictando clase. Sí, teórica. Yo los citaba, claro, ellos iban 3 veces a la semana. Ajá, así es. Ya, claro, ajá. Así, les asigna un paciente que vaya a la consulta y hacen su historia. Ujú. A veces, bueno, ahora piden uno cada uno, pero 4, a veces son 4, 3, no son mucho. Ujú. No lo califica usted. Ujú. Ya, ok, ya, chao, chao. Ya, ahora sí, ya volví. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, no sé si se acuerdan de esa prueba que se hacían cuando eran en las prácticas de genética, que a los chicos les buscaban la cromatina X y a las chicas, a quién tenía cromatina X y solamente las mujeres tenemos la cromatina X. O sea, deben haber hecho eso. Ya, en el caso de Klinefelter, como tiene 2 cromosomas X, la cromatina va a salir positiva. ¿Ya? Vamos a tener niveles hormonales variables, o sea, testosterona normal a baja, testículos atróficos, eso vamos a encontrar, y azospermia, y fenotípicamente suelen ser altos, ¿no? Se puede presentar como un niño que tiene un retraso leve en las adquisiciones y comportamiento inmaduro, un adolescente con testículos pequeños, un adulto con hábito eunucoide, ginecomastia y poco desarrollo muscular, y un adulto con infertilidad, ¿no? Pero la mayoría de casos ya con las técnicas ecográficas ya se diagnostican prenatalmente e incluso el diagnóstico definitivo se hace con un estudio cromosoma. Ahora, en lo que es fertilidad, cuando se hace con una pareja, se hace fertilización in vitro, tú puedes solicitar, ¿sabe qué, doctor? Quiero que a los embriones que salgan les hagan prueba cromosómica y genética.
Obviamente la prueba cromosómica y genética no es garantía, uy, va a salir completamente sano, no. Pero por lo menos lo que hacen es toman, digamos, un poquitito de células del blastocisto, porque ni siquiera es embrión, es blastocisto, y eso le hacen un cariotipo. Y ya desde que es blastocisto ya puedes saber si es varón o mujer o si tiene síndrome de Down, porque lo básico que hacen es contar los cromosomas, ¿no? O si tiene Klinefelter o si tiene Turner, ¿no? Y eso se le informa al padre, ¿no? O padre o madre, padre y madre, ¿no? Y ya tienes esa opción de si te colocas ese embrión, pues no sé, blastocisto en realidad, o lo descartas, ¿no? También se puede hacer eso. Ya, ahí las cuestiones éticas, bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Pero les cuento que se puede detectar un Klinefelter incluso desde que es un blastocisto con una prueba de cariotipo, siempre y cuando sea pues en una pareja que se está haciendo tratamiento de fertilización in vitro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, miren, el fenotipo que vamos a tener es la constitución eunecoide, es un chico alto, delgado, miren la brazada, miren hasta, o sea, el brazo es bien largo, usualmente el brazo tiene que llegar hasta por acá, entonces tiene una brazada larga, van a encontrar una cara redondeada, digamos, entre comillas, ¿no? Rasgos delicados, ¿no? Por decirlo así, ausencia de barba, no hay vello, ginecomastia, le puede haber osteoporosis, lógicamente, porque no tienen testosterona, ¿no? La forma del pubis y la distribución del vello púbico es más femenino y a una hipoplasia testicular, ¿no? Eso es lo que se puede encontrar en un Klinefelter. Entonces, acá, por ejemplo, estos ya son las imágenes, miren la brazada, la ginecomastia, la ginecomastia. Ahora, en el caso de un Turner, que vamos a encontrar, bueno, la masa muscular es poco desarrollada, pueden presentar una displasia leve en la articulación del codo y clinodactil en el quinto dedo, osteoporosis, ¿no? En pacientes que no reciben reemplazo con testosterona, y pueden tener escoliosis también. Es algo que se suele encontrar con más frecuencia en este grupo poblacional. La pubertad aparece a una edad normal, pero los testículos no se desarrollan y permanecen pequeños. Los caracteres sexuales secundarios se desarrollan poco. Hay poco vello corporal y con una distribución ginecoide. Y el tejido celular subcutáneo puede adoptar una distribución femenina, sobre todo en las caderas, y tener la ginecomastia, y la gran mayoría son infértiles. El coeficiente intelectual es ligeramente inferior que el de los varones. 2/3 tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Y el lenguaje expresivo, capacidad de procesamiento auditivo y memoria auditiva son deficientes, ¿no? Lo que lleva una menor habilidad para leer y escribir. Y también podemos tener en el paciente con Klinefelter, ¿no? Trastornos del comportamiento, inmadurez, inseguridad, timidez, ¿no? Le cuesta relacionarse con individuos del grupo de su edad y obviamente trastornos de adaptación y depresión. Puede aparecer ataxia en un 20 a 50%, puede haber un temblor intencional y es habitual encontrar la enfermedad varicosa en los pacientes con Klinefelter. También hay un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes como diabetes, artritis, tiroiditis y lupus. Y los varones con ginecomastia tienen más riesgo de cáncer de mama, ¿no? Entonces, tiene algunas particularidades, ¿no? El tratamiento en el caso de un Klinefelter es con testosterona, ¿no? Y que se sugiere empezarlo a partir de los 12 años y eso les va a ayudar bastante en lo que es desarrollo de características sexuales masculinas. Va a haber crecimiento testicular, pero no de la función testicular, pero sí va a haber un crecimiento y aumento de la masa muscular, ¿no? Y eso obviamente también va a llevar a una mejora también del estado psicológico, ¿no? De la energía, la concentración, la autoestima, ¿no? Y tenemos que checar cuando damos testosterona efectos secundarios, ¿no? Como la poliglobulia o también evaluación de próstata. También con el tiempo hay que hacer su evaluación de próstata. Bueno, y la esterilidad que acompaña un Klinefelter no se beneficia de ningún tratamiento. Ahora, en el síndrome de Turner, acá nosotros tenemos, este es un cariotipo Turner. Bueno, yo lo saqué de acá, pero
En este cariotipo ustedes ven que es un 45, bueno, acá le han puesto Y porque, pero no hay Y, pero es un 45X, o sea, solamente hay un cromosoma X, no hay otro, tampoco hay cromosoma Y. Entonces es un 45 porque hay 22, o sea, 44 autosómicos y uno sexual. 45X o 45X0. Ese es el síndrome de Turner. Y eso se caracteriza por talla baja, disgenesia gonadal y hallazgos fenotípicos asociados a monosomía parcial o total del cromosoma X. Y esto fue documentado ya por el doctor Turner en el año 38, pero en 1959 descubren la base genética. La prevalencia, bueno, en 1 a 25.000 a 30.000 recién nacidas vivas, ¿no? Y el 99%, o sea, 2% de las concepciones que sobreviven al Turner nacen. El 99%, o sea, el resto, ¿no? Son abortos espontáneos. Esto, una cosa que tienen que saber es de que el mismo cuerpo, cuando ve que un embrión, un feto, no va a sobrevivir, ¿no? Entonces lo elimina. Entonces, cuando ustedes lleven ginecología, van a ver la causa más frecuente de abortos espontáneos es las malformaciones genéticas y cromosómicas, ¿ya? Entonces, el síndrome de Turner es un 10% de las pérdidas durante el primer trimestre de gestación. Entonces, ¿qué cosas vamos a encontrar en un Turner? En un Turner vamos a encontrar una característica típica, son pequeñas, talla corta, la carita, le dicen carita de esfinge, boca de carpa, el cuello alado, el pterygium colli, ¿no? Que es un pliegue que está acá en el cuello, ¿ya? Pterygium colli, implantación baja del cabello, tórax ancho, mamilas hipoplásicas, ausencia de caracteres sexuales secundarios, cúbito valgo, cintillas gonadales porque no se llegan a formar ovarios ni trompas, va a ser una paciente con amenorrea primaria, va a haber un acortamiento del cuarto metacarpiano, el linfedema, ¿no? Y uñas displásicas, ¿no? Pero un fenotipo Turner tú lo ves pasando por la puerta, ¿no? Lo principal, la talla. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un síndrome de Turner, miren su carita, el pterygium colli, que se ve acá. Ahora, durante el embarazo es posible encontrar signos de Turner, especialmente en el paciente con cariotipo 45X, ¿no? Entre ellos, crecimiento intrauterino retardado, malformaciones cardíacas izquierdas, renales, y aquellas debidas a malformación de linfáticos, aumento del pliegue nucal, el hidrops fetali y el higroma quístico, ¿no? Eso lo puedes encontrar en la ecografía. Es habitual que nazcan con 2 a 3 centímetros menos de lo estimado para su edad gestacional y bajo peso. Y lo que se va a encontrar típicamente es el linfedema distal y algunos rasgos ya pueden apreciarse al nacimiento, como el paladar arqueado, el cuello alado, las orejas y cabello de implantación baja, uñas displásicas, ¿no? Y en este caso, cuando ya tienes una sospecha de síndrome de Turner, tienes que descartar también algo que es la coartación de la aorta, que es una cardiopatía asociada al Turner. También se puede encontrar luxación congénita de cadera. Ahora, en los hallazgos clínicos del Turner, lo que vamos a encontrar es la talla baja. Es en el 100% de los casos de pacientes con Turner. Entonces, eso es un diagnóstico que hay que tener en cuenta en niñas con talla baja. La disgenesia gonadal, que vamos a encontrar un infantilismo sexual, va a haber insuficiencia ovárica en el 90% de los casos, con falta de aparición de caracteres sexuales secundarios, amenorrea primaria, infertilidad. No hay que confundir la pubarquia con pubertad, porque la pubarquia depende de los esteroides suprarrenales. Y un 30% de estas niñas van a tener cardiopatía congénita, predominando defectos del corazón izquierdo, ¿no? Por ejemplo, válvula aórtica bicúspide, coartación de la aorta. Y malformaciones renales pueden tener, en 30 al 50% pueden tener alguna malformación renal, siendo más frecuente el riñón en herradura. Y estas pacientes tienen más riesgo de infección urinaria, por lo que precisan un screening anual para descartarlo e hidronefrosis. Entonces, acá los que tenemos el hallazgo al 100%, la talla corta.
ahí ya tenemos, acá ven, tenemos otros hallazgos, ¿no? Cardiopatías, que ya lo hemos mencionado, ¿no? El cuello corto, el cuello enterígeo coli, mamilas hipoplásicas. Entonces ahí tenemos varios hallazgos, pero el principal, la talla corta. Ahora, se tiene que examinar pulsos periféricos y presión arterial, ¿no? Porque la hipertensión se presenta en el Turner y debe descartarse causas cardíacas o renales. Valorar también problemas de otitis media, otitis serosa. Ahora, el tratamiento estrogénico y el tratamiento de hormona de crecimiento. Esas pacientes sí son tributarias de hormona de crecimiento y hay que darles hormona de crecimiento desde edades muy tempranas. Lo más pronto que puedan se inicia la hormona de crecimiento. Y después de dar la hormona de crecimiento, ya cuando la paciente tiene sus 12, 13 años, recién se empiezan los estrógenos. Primero es la hormona de crecimiento, después son los estrógenos. ¿Ya? Y considerar cirugía plástica, ¿no? Si es que el pterigium coli no se ve muy bien, ¿no? Si hay mucho dismorfismo, se puede hacer una cirugía reconstructiva. Obviamente, hay que hacer sus exámenes, vigilancia de la dieta, control de peso, glucosa en orina, apoyo psicológico y estimular la colaboración. A veces hay asociaciones, yo la verdad no sé si en Perú era una asociación, pero bueno, ahora con el Facebook, pues ahora hay grupos, ¿no? Entonces ahí uno puede buscar su grupo de apoyo. Ahora, lo último ya que vamos a ver es el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es una deficiencia aislada de las gonadotropinas con anosmia. Característico es la anosmia, debida a un desarrollo defectuoso de los bulbos olfatorios. Y son parte del síndrome el paladar y labio hendido, sordera, convulsiones, el cuarto metacarpiano corto y anomalías cardíacas. ¿Y por qué ocurre anosmia? Porque hay una hipoplasia o aplasia de los bulbos olfatorios, mientras que el hipogonadismo es un defecto de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas. O sea, el problema es hipotalámico, no es hipofisiario, no es de órgano blanco. Entonces, ahora, este es un síndrome descrito por Kallmann, que se caracteriza por deficiencia de gonadotropinas y anosmia, debidas a un desarrollo defectuoso de los bulbos olfatorios. Y se encuentra, el hipogonadismo es una alteración a nivel hipotalámico. Entonces, si hay una lesión hipotalámica, entonces no vamos a tener la señal que manda a la hipófisis para que forme gonadotropinas y que esta vez estas gonadotropinas vayan al ovario o al testículo para la producción hormonal. Entonces, esto es un hipogonadismo hipogonadotrópico, porque no se produce FSH ni LH por daño en el hipotálamo. Entonces, ahora, el hipotálamo de los pacientes con Kallmann no produce GnRH y no va a estimular el lóbulo anterior de la hipófisis, ¿no? Que a su vez va a producir FSH o LH para que estimule las gónadas, ¿no? Entonces, los pacientes no alcanzan por eso la pubertad, ¿no? Entonces, obviamente, en el Kallmann también va a haber un problema en el desarrollo embrionario. Las fibras nerviosas que se originan en la parte lateral de la placoda olfatoria no inducen correctamente la formación de los bulbos, tractos y surcos cerebrales olfatorios y por lo tanto, obviamente, no van a oler. Pero es muy variable porque puede ser una hiposmia, algo muy leve, hasta una anosmia completa. Entonces, ahí les estamos viendo cómo es, si la lesión está acá en el hipotálamo, no se va a producir lo demás. O sea, el problema es alto, así decimos, ¿no? El problema es alto. Entonces, por eso les decía, el hipogonadismo del Kallmann es hipogonadotrópico, ¿ya?
la gran mayoría de mujeres con Kallmann, porque eso del Kallmann puede ser en hombres o mujeres. Entonces, las mujeres con Kallmann, uno de sus motivos de consulta es la menorrea primaria, y esto se acompaña con una falta de adquisición de caracteres sexuales secundarios. En los hombres el diagnóstico, como todo en esta vida, a los hombres se les diagnostica tarde porque no arreglan. Entonces pueden presentar micropene, testículos prepuberales, ¿no? O sea, ya cuando entran a la pubertad, cambios, o sea, no ocurren, mejor dicho, los cambios que uno espera encontrar en la adolescencia, ¿no? Todo por una deficiencia de hormonas masculinas y pueden presentar pues características como las de, como las del Klinefelter, ¿no? Obviamente la talla no, pero que no hay vello facial, que la distribución de grasa alrededor de las caderas, hábito unocoide, ¿no? Ahora, hombres y mujeres pueden presentar anosmia o hiposmia en grado variable, ¿no? Entonces, acá ya le pedimos ayuda al otorrino, se le puede pedir ayuda para ver qué tan afectada está la olfacción, y también se puede pedir una resonancia magnética para ver bulbos olfatorios si es que están, ¿no? Y acá, el tratamiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hipopituitarismo? Yo les decía que el tratamiento es de órgano blanco. O sea, en este caso, la terapia hormonal sustitutiva es con estrógenos o con andrógenos, ¿ya? Pero estamos hablando también de pacientes que están, no es como un hipopituitarismo, por ejemplo, postquirúrgico, o sea, una mujer de 30 años que le vino un tumor de hipófisis y le sacaron la hipófisis. No es lo mismo, porque estos son niños y niñas que no han entrado a la pubertad. Entonces, les podemos dar su testosterona, sí, pero si nosotros, ¿y por qué tendríamos que dar testosterona? Lógicamente, testosterona o estrógenos. En el caso de los varones, la testosterona para que crezcan los testículos, para que no se atrofien. En el caso de las mujeres, para que no se atrofie el ovario, el útero, digamos, ¿cómo lo puedo decir de una manera? Que el útero, bueno, tampoco se atrofie y que esté, digamos, preparado por si más adelante la mujer quiere gestar. Entonces, se puede utilizar las gonadotropinas, el GnRH, en forma pulsátil, ¿no? Para ayudar al crecimiento testicular, ¿no? Y ayudar a ovular a las mujeres, ¿no? Y esto puede ayudar para que el paciente pueda tener tener descendencia, ¿no? Para ayudarlo a gestar, bueno, a la mujer a gestar o al hombre a dejar su muestra de espermatozoides. Lo que pasa aquí es ¿de qué me sirve dar, por ejemplo, es una persona de 30 años, un varón de 30 años, que recién le han diagnosticado el Kallmann, que nunca recibió testosterona y quiere tener familia? ¿De qué me va a servir darle GnRH si el testículo no ha recibido nunca testosterona y está atrófico? Entonces, eso también, por eso nosotros podemos dar testosterona y estrógeno, ¿no? Toda su pubertad para que desarrollen, y cuando ya el paciente quiere tener familia, le damos un gonadotropina, ¿no? Eso se puede dar, ¿no? Ahora, no hay un tratamiento para la anosmia, ¿no? Entonces, ahí más que todo son recomendaciones, ¿no? Para evitar riesgos potenciales, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? El olor también es un mecanismo de defensa. O sea, tú no vas a comer, o sea, si tú estás en la calle y ves agua y el agua huele a descomposición, a heces, no te vas a tomar esa agua, ¿no? Si tú ves una comida y la comida sientes un olor a podrido, no te la vas a comer. Pero a ver, un Kallmann que no huele nada, se come la comida podrida, pues, porque no la huele. Entonces, lo mismo, o sea, también el gas, ¿no? Los escapes de gas no va a sentir el olor a gas. Entonces son más que todo medidas de prevención. ¿Ya? Listo. ¿Alguna preguntita que tengan, chicos? Uy. A ver. Y ya. Entonces, listo, chicos. Entonces, con ustedes, bueno, ya no nos estaríamos viendo, sino hasta la práctica. ¿Ya? Bueno, ya la práctica ahí me tocaría en
diciembre, creo, porque yo en noviembre salgo de vacaciones. ¿Ya? Listo, ahora sí. ¿Ya? ¿Alguna preguntita que tengan? Ya. Entonces, chicos, ya nos estamos despidiendo. Cuídense y ya nos veremos en la práctica. ¿Ya? Listo, doctora, muchas gracias. Cuídense. Ah, mi teléfono para contratos. Ah, ya, mi teléfono para contratos se lo puedes pedir al delegado, él lo tiene. ¿Ya? Ya, Listo, listo. doctora. Cuídense. Chao.